Bienvenidos, apreciados hermanos, a nuestra 13ª parte de la apostasía Omega. En esta ocasión continuamos con el estudio del ataque a los testimonios de la profeta de Dios, al conflicto de los siglos y al deseado de todas las gentes. Leemos en el tomo 1 de Mensajes Selectos, en la página 54, las palabras de la profeta de Dios. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. En este mensaje, la sierva del Señor dice que Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Si se obedecen los testimonios del Espíritu de profecía, si se obedecen las advertencias y reproches de la profeta de Dios, del Espíritu Santo, entonces Satanás no podrá introducir sus engaños ni atar a las almas con sus errores. Y por eso ella profetizó en 1890 que se iba a encender un odio satánico contra los testimonios de la profeta de Dios, para perturbar la fe de los creyentes. Y hemos visto vez tras vez en las declaraciones que hemos leído cómo el enemigo ha introducido tremendos engaños en las publicaciones de los testimonios de la profeta del Señor. Por eso, apreciados hermanos y amigos, en el año 2015 se hizo el cambio, el ataque al don profético de la sierva del Señor. Vamos a hacer una comparación entre el manual de iglesia del año 2010, el manual de hombres que se inventó la Iglesia Adventista, la corporación, del año 2010, con el manual de iglesia del año 2015. En la parte amarilla vamos a resaltar la parte que se eliminó, la parte que estaba escrita en el 2010, pero que se eliminó en el 2015, en el manual de iglesia. Y en la parte roja vamos a resaltar la parte que se agregó para contrarrestar la parte eliminada. Miren, en el año 2010 se hablaba de la manifestación de la hermana White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. O sea, los escritos de la profeta de Dios se los tenían como una mensajera del Señor. Y los escritos, sus páginas impresas, eran una permanente y autorizada fuente de verdad. Estas palabras solamente se las aplicamos a los escritos de la Biblia. Y hasta el 2010 se tenían los escritos de la hermana White como la mensajera del Señor y como una permanente y autorizada fuente de verdad. Pero noten ya en el 2015, después de la reunión en San Antonio, Texas, como en ese concilio de la Iglesia Adventista, en ese Congreso Mundial del 2015 se cambió. Y entonces dice, creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. White, sus escritos hablan con autoridad profética, no más. Se quitó la parte que dice como mensajera del Señor y que sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Y estamos viendo las razones por las cuales los escritos de la hermana White sufrieron este ataque de esta apostasía, sencillamente porque los escritos de la profeta de Dios atacaban a la iglesia romana, desenmascaraban los engaños del anticristo, el sistema papal,
y desenmascaraban los pecados de las iglesias protestantes también. Vamos a leer lo que dice Mensajes Selectos en el tomo 1, páginas 45 y páginas 40. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Bueno, aquí se está haciendo una aclaración. Los que atacan los testimonios no están atacando a la persona, al instrumento de la hermana White, sino es un ataque al Espíritu Santo que inspiró a la hermana White. Y ella dice que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, o sea, contra ella, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste, nuestro Señor, nuestro error, para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi Padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz, y Él os abandonó a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Muy bien, esta será la suerte de los que rechazan los testimonios del Espíritu Santo. Justamente ahí vemos nuevamente los cambios que se hicieron en el manual de iglesia al respecto, al criterio de la señora Elena de White como mensajera del Señor y con sus escritos como una permanente y autorizada fuente de verdad. Ella mismo en el libro Dones Espirituales escribió lo siguiente: en la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse enemigos. Se ha levantado en la iglesia la oposición al claro testimonio. Ella misma dice que en la iglesia se había levantado ya en esa época oposiciones a los testimonios que ella presentaba, y que inclusive algunos no iban a soportar el claro testimonio del Espíritu Santo, y que esas personas desearían que se les hablara cosas suaves, y que si se tocan los errores de los individuos, se quejan de severidad. Acuérdense de las palabras contra el conflicto de los siglos que se escribieron por los mismos pastores adventistas, que son crueles y severos y que atacan, y que son discursos de odio, literatura de odio. Y entonces estos que rechazan los testimonios, que no soportan los testimonios, los claros testimonios, simpatizan con los que están en el error. Cuando la iglesia se aparta de Dios, ellos rechazan el claro testimonio. Entonces miren que rechazar los claros testimonios del Espíritu Santo es una evidencia de que la iglesia está en apostasía, está apartada de Dios, y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado de tibieza de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo muy claro en el libro El deseado de todas las gentes. En este libro, El deseado de todas las gentes, vamos a encontrar claramente este sello del Vaticano, que tiene aquí dos llaves. Este es el sello del Vaticano, está sostenido aquí por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
En este libro, El conflicto de los siglos, en el deseo de todas las gentes, aparece un Cristo ruborizado, pintado los labios, y que cuando se oculta la parte de la barbilla, claramente queda un rostro de mujer, ¿sí? En este libro, el deseo de todas las gentes, aparece vez tras vez al inicio de cada capítulo, en el número de cada capítulo aparece este sello del Vaticano. Aquí lo vemos, el sello del Vaticano aparece. Nosotros tenemos en nuestras manos el libro, hemos podido revisar claramente esta parte para que las personas sepan exactamente que es el mismo libro que estamos mostrando en la parte de la publicación. Vamos a ver, por decir algo, los capítulos donde aparece este número, por decir algo aquí, en el capítulo 4, ¿cierto? En el capítulo 4 aparece el sello del Vaticano. En cada capítulo, nuestros apreciados hermanos y amigos, en cada capítulo aparece lo mismo. Miren aquí el capítulo 22, por ejemplo, encarcelamiento y muerte de Juan. Ahí aparece el mismo sello del Vaticano, y así por el estilo. En todos los capítulos de este libro, capítulo 32, por ejemplo, el centurión, aparece el sello del Vaticano, el imprimatum del Vaticano. Por eso es que estos libros han sido atacados, ¿cierto? Porque ya miraremos en detalle el por qué estos libros ahora, este material ha sido entregado en sus originales, las memorias al Vaticano, y el Vaticano los ha intervenido, y el ecumenismo en el que se encuentra la corporación apóstata de la Iglesia Adventista ha hecho que sean intervenidos, como este ejemplo del deseo de todas las gentes, al estilo Vaticano. Vemos el sello del Vaticano aquí en esta parte, ¿sí? Y en los capítulos, en todos los capítulos del deseo de todas las gentes, aquí está el número, el ISBN, que es el código con el cual se autoriza la publicación del libro. Este libro ha llegado a nuestras manos, lo tenemos en nuestras manos como evidencia de la apostasía y el ataque que se ha hecho al libro, el deseado de todas las gentes. Aquí aparece claramente, muchos de ustedes, apreciados hermanos, lo tienen y lo deben confirmar, cómo lleva este libro el sello, el imprimatum del Vaticano. Aquí vamos a hacer una comparación entre las palabras de Neil Wilson en 1977 y su hijo Ted Wilson, ambos en su momento presidentes de la Corporación Adventista. En 1977 Neil Wilson expresó estas palabras: si bien es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista claramente anticatólico romano o anticatólico romana, esa actitud por parte de la Iglesia no era más que una manifestación de la generalizada antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte del último, y que ahora ha sido consignado al basurero histórico, la medida en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se refiere. Estas fueron las palabras de Neil Wilson, diciendo que los testimonios del conflicto de los siglos
han sido consignados al basurero histórico. Miren la comparación con las palabras de su hijo, porque este aprendió de su padre apóstata. En una entrevista, cuando se le preguntó si cualquier día, si el domingo constituía la marca de la bestia, él respondió que la marca de la bestia puede ser cualquier día que no sea el sábado. Y esto es un error, porque en la Biblia y en el espíritu de profecía claramente se identifica quién es la bestia, cuáles son sus características y cuál es su marca. Y en el conflicto de los siglos, vez tras vez se repite quién es la bestia, se identifica el sistema papal como la bestia, el anticristo, y se identifica la marca de la bestia como la observancia obligatoria del domingo como día de descanso. Y una frase más que hizo popular a este apóstata Ted Wilson es que él dijo que no hay jesuitas en la iglesia cuando las evidencias sobran. Justamente estábamos aquí dando el enlace original del sitio web de la iglesia, ¿cierto? Aquí aparece Adventist.org, quienes puedan consultar y confirmar estos enlaces. Por eso es que este libro, La Gran Esperanza, es una gran estafa. Ellos dicen en la contraportada del libro, dicen: el libro que fue escrito por primera vez hacia fines del siglo XIX, o sea, el gran conflicto, la gran controversia, 1888, ha sido reimpreso cientos de veces. La Gran Esperanza repasa la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844. Esto es una gran mentira, porque toda la historia del cristianismo, del protestantismo, ha sido eliminada en los 32 capítulos del conflicto de los siglos que eliminaron en la Gran Esperanza. Y noten cómo ellos se contradicen, porque mencionan el gran chasco de 1844, cuando en este libro ni siquiera aparece ni una sola vez el término o el número 1844. Evidencias claras de la apostasía, de haber resumido la Gran Esperanza en 11 capítulos. Las palabras de la hermana White. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Muy bien, lo repetimos porque básicamente este libro, La Gran Esperanza, no tiene nada de nuestra historia. Fueron eliminados los capítulos de nuestra historia. No tiene nada de lo que es verdaderamente la Iglesia Católica, sus pecados, la marca identificatoria de la Iglesia Católica han sido eliminados en este libro, y no tiene nada de las blasfemias del papado. Por eso se llama la gran estafa. La profeta de Dios dice lo siguiente: debemos apreciar y cultivar la fe de la cual los profetas y los apóstoles han testificado. La fe que se aferra a las promesas de Dios y espera la liberación en el tiempo y en el camino señalado. La segura palabra de profecía se cumplirá en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede ser oprimida por circunstancias desalentadoras. Muchos en quienes se han depositado la confianza pueden caer por el camino, pero con el profeta que se esforzó por alentar a Judá en un momento de apostasía sin igual, declaremos con confianza: el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Muy bien, apreciados hermanos, estas palabras nos alientan. Queremos llamar la atención hacia el libro del pastor Daniels, Arthur Daniels. Cuando él, al final en la década de 1930, al final de su vida, como expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió el libro El permanente don de profecía.
lo queremos recomendar para que nos lo puedan leer. Él allí hace prácticamente un bosquejo o bosqueja toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy, ¿sí? Prácticamente hace un rastreo del don de profecía entre el pueblo de Dios en todas las edades. Es muy interesante, empezando con el don de profecía en Moisés, luego de José a Samuel, luego más o menos menciona unos 30 profetas, desde Samuel a Jeremías, de Daniel a Malaquías, de Malaquías a Juan el Bautista, y en los tiempos apostólicos con el don de profecía como el de Pablo, y la manifestación del espíritu de profecía a través de Elena de White en la iglesia adventista durante el periodo del juicio investigador. Es un libro que estamos recomendando, rastreando el don de profecía en todas las épocas. Vamos a ver los consejos finales de la misma profeta de Dios. Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos, para que se adapten a vuestras propias ideas, asegurando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es la luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual, una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos para que sean enlazados y presos. Muy bien, ella está claramente diciéndole a estos disidentes apóstatas que no se interpongan entre ella y el pueblo y que no quiten toda la fuerza y la agudeza y el poder de los testimonios, ¿cierto? Ella menciona que sus escritos y sus visiones provienen de Dios y aclara que dice que se iba a encender un odio satánico contra los testimonios para perturbar la fe y que Satanás encuentre la senda despejada para introducir sus engaños y sus errores en el pueblo de Dios. Muy bien, un consejo más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 330. He aquí principios que no hemos de considerar con indiferencia. Los que han visto la verdad y sentido su importancia y han tenido experiencia en las cosas de Dios deben enseñar la sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos en las grandes columnas de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, porque somos llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser un pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los demás pueblos de la faz de la tierra. Estas cosas deben ser explicadas a los niños en lenguaje sencillo, fácil de comprender. Y al crecer ellos en años, las lecciones que se les imparten deben ser adecuadas a su creciente capacidad, hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido puestos en forma amplia y profunda. Gracias a Dios tenemos los testimonios del espíritu de profecía, el don de profecía en la iglesia remanente, que nos hace un pueblo diferente, un pueblo separado de todos los demás pueblos. Si nosotros no tuviéramos los testimonios de la profeta de Dios, seríamos evangélicos, seríamos católicos o seríamos cualquier otro tipo de pueblo, pero gracias a Dios que tenemos el don de profecía como característica de la iglesia remanente del pueblo de Dios. En los días de Cristo, las palabras de los antiguos profetas eran leídas cada sábado en las sinagogas, y sin embargo los dirigentes espirituales rechazaron a Juan el Bautista. Eso está sucediendo hoy en día también. La apostasía omega se manifiesta que en nuestros días
en los templos se leen los escritos de los antiguos profetas y de la profeta de Dios, pero los eruditos, los dirigentes espirituales, están rechazando los testimonios como en antaño rechazaron los dirigentes espirituales a Juan el Bautista. Y crucificaron al profeta que vino directamente del cielo, el mayor que haya aparecido jamás en la tierra. La razón por la cual cerraron sus oídos a los mensajeros celestiales y también por la cual existe el moderno farisaísmo queda bien presentada en estas palabras. Vamos a leerlas. En todas las épocas del mundo, el Señor ha dado reproches, reconvenciones y corrección a su iglesia. Estas amonestaciones fueron despreciadas y rechazadas en el tiempo de Cristo por los fariseos llenos de justicia propia, que aseveraban no necesitar tales reprensiones y que se los trataba injustamente. No quisieron recibir la palabra que el Señor daba por medio de sus siervos, porque no agradaba a sus inclinaciones. Si el Señor diese delante de esta clase de personas de nuestra época una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y condenase sus pecados, se levantarían en rebelión, como los habitantes de Nazaret cuando Cristo les mostró su verdadera condición. Estas palabras de la profeta de Dios se han cumplido. Están escritas en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 300. Esto es realmente lo que ha llevado a la apostasía de nuestros dirigentes al rechazar los consejos de la profeta de Dios. Muchos que han apostatado de la verdad lo atribuyen a su falta de fe en los testimonios. Apreciados hermanos, esto debe quedar muy claro. La falta de fe en los testimonios, en los escritos de la profeta de Dios, conducen a la apostasía de la verdad, a alejarse de la verdad. La investigación revela el hecho de que tienen algún hábito pecaminoso que Dios ha condenado por medio de los testimonios. Por eso lo rechazan. La cuestión es saber ahora. Deben tomar una decisión. ¿Renunciarán a su ídolo condenado por Dios o continuarán en su mala conducta y rechazarán la luz que Dios les ha dado al reprender las mismas cosas en las cuales se deleitan? La cuestión que deben determinar es: ¿me negaré a mí mismo y recibiré como de Dios los testimonios que reprenden mis pecados? ¿O rechazaré los testimonios porque reprenden mis pecados? Esto está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 302. Apreciados hermanos, nuestros dirigentes que han entrado en apostasía al rechazar los testimonios, y muchos hermanos, ancianos, líderes de iglesia, hermanos, tienen que pararse frente a la verdad, tienen que pararse frente a los testimonios y responder la pregunta: ¿me negaré a mí mismo y recibiré como de Dios los testimonios que reprenden mis pecados? ¿O rechazaré los testimonios porque reprenden mis pecados? Debemos tomar una decisión firme. Deben ellos, como dirigentes apóstatas, como líderes de la corporación, en cualquier parte del mundo, tomar la decisión, negarse a sí mismos y recibir como de Dios los testimonios que reprenden sus pecados, o sencillamente ir a la perdición, rechazar los testimonios porque reprenden sus pecados. Con estas palabras damos por terminado la apostasía omega, descrita en el ataque al conflicto de los siglos, a los testimonios de la sierva de Dios, la profeta de Dios, y continuaremos en unos próximos capítulos, finalizando el seminario de apostasía alfa y omega, descorriendo el velo de la parte final titulada Ecumenismo 100%. Que Dios los bendiga y nos permita continuar adelante.